Algo se resiste, allí donde todo se supone bajo control. O bien es todo el sistema el que no consigue estar a la altura de su propia promesa. La primera bala impacta a la derecha del parabrisas. Al volante, Armand Mokoena, guardia de seguridad, aprieta el volante del furgón blindado. Su pulgar se desliza sobre el botón de la radio. Sus ojos se enganchan a un sedán negro que se acerca demasiado rápido. La emboscada, aquella mañana, no tiene nada de excepcional para él. Trayecto banal de transporte de fondos, protocolo repetido, arma al alcance de la mano, compañero al lado, cinturón abrochado. En este tramo de autopista, furgones como el suyo circulan cada día, visibles, previsibles, diseccionados desde hace semanas por quienes los esperan. El fondo del decorado no cambia. Lo que chirría, en las imágenes, aparece en unos segundos. En la cabina, la dashcam encuadra a Armand y a su compañero. La carretera desfila, plana, uniforme. El primer coche sospechoso se coloca a la altura del furgón. Demasiado cerca, demasiado tiempo. Se piensa en un simple conductor agresivo, un adelantamiento nervioso. Luego un chasquido seco, luego una ráfaga. El sonido, ese, no tiene nada de accidente. La ventanilla del lado del conductor se llena de impactos. El salpicadero vibra. El compañero de Armand agacha instintivamente la cabeza. Más tarde, los informes hablarán de un ataque on the N12 Highway near Boxburg, ese 17 de mayo de 2018. En el vídeo, no es más que un ruido metálico que no deja de sonar. Hipótesis. Armand, como todos los que ven el vídeo por primera vez, piensa primero en un ataque fallido. La hipótesis tranquilizadora se impone por sí misma. Unos atracadores mal preparados, sobreestimando su poder de fuego, subestimando el blindaje. En las imágenes, el furgón aguanta, las balas rebotan, la carrocería encaja, la trayectoria sigue recta pese a los impactos. La escena parece un momento aislado en un océano de cifras. Las estadísticas del South African Police Service hablan de decenas de ataques de cash in transit en Gauteng, pero la mayoría termina mal para los asaltantes. Las empresas como SBV Services o Fidelity recuerdan periódicamente sus protocolos, su formación, su blindaje probado, sus guardias armados. En su cabeza, a pesar de los disparos, Armand podría casi decirse que juega en un terreno conocido, balizado por procedimientos. Luego una sola palabra pronunciada por un investigador destruye esa ilusión. Coordinación. La siguiente hipótesis, más pesada, se instala. En la N12, los vehículos que rodean el furgón no son improvisados. Los artículos mencionan un Audi, un 4x4, otros coches potentes. Armand ve en su retrovisor trayectorias estudiadas, ángulos de tiro calculados, maniobras simultáneas. Los informes de la policía evocan desde hace meses bandas estructuradas, a veces compuestas por hombres que han pasado por las fuerzas de seguridad, habituados a las armas largas, a los explosivos mineros, capaces de abrir un furgón en cuestión de minutos. En esta lectura, cada ráfaga en la N12, cada frenazo, cada intento de sacar el furgón de la carretera, se vuelve un ladrillo de un plan milimetrado. El vídeo viral reforzaría entonces una convicción. Estos atracadores son profesionales, superiores en número, en potencia de fuego, en preparación. El giro es brutal. Cuanto más avanzan los investigadores, más se desmorona esa supuesta superioridad. Las imágenes muestran errores, ángulos fallidos, tiros ineficaces, vacilaciones en el momento crítico, como si el plan se sostuviera sobre todo porque enfrente, de lo que se trata es de sobrevivir, no de ganar. Queda la hipótesis más perturbadora para Armand. ¿Y si el corazón de la escena no fuera ni la fuerza de los atracadores, ni la solidez de los protocolos, sino su propio miedo a estar solo, realmente solo, al volante? Las unidades especializadas, los Hawks, los discursos firmes de Becky Cele, los comunicados de Citasa, todo eso pesa en segundo plano. En la cabina, sin embargo, solo hay dos hombres, y uno de los dos tiembla hasta casi no servir para nada. El silencio del habitáculo se llena de respiraciones cortas. El muro. Cuando las primeras balas atraviesan el aire, Armand no tiene tiempo de pensar en Gauteng, en las cifras al alza, en los comunicados de Sabric. Su mundo se reduce a una franja de asfalto, un volante, un parabrisas que se agrieta. Sabe que este tramo de la N12, atestado de camiones y de coches apurados, ya ha visto pasar furgones atacados. Sabe también que el refuerzo más cercano nunca es lo bastante cercano. El bloqueo no viene de las armas, ni siquiera de los explosivos de los que la policía hablará más tarde. Viene del plazo. Es el lapso de tiempo incomprimible entre la primera llamada por radio y la llegada de un coche patrulla, de una unidad Hawks, de un helicóptero a veces prometido en las reuniones. Todo se acumula en su nuca,
allí donde el sudor empieza a correr en hilos tibios bajo el cuello de su chaleco antibalas. Gira violentamente el volante para intentar embestir el coche de los asaltantes. La camioneta blindada cabecea. Su colega se golpea el hombro contra la portezuela. Deja escapar un quejido que apenas se oye bajo los disparos. La radio escupe fragmentos de voces, pero no son más que siluetas sonoras lejanas, sin sirenas detrás. Armand repite por el micrófono coordenadas, un eje, la mención de Boksburg, disparos automáticos. La respuesta es tranquila, casi administrativa. Mensaje recibido, equipos en camino. El muro está ahí. Entre el ataque y la respuesta, un foso de minutos. En esos minutos, nada viene físicamente a ponerse entre él y los hombres que le disparan. Las reformas anunciadas, el refuerzo de unidades especializadas, la promesa de operaciones focalizadas, todo eso flota muy por encima de la N12. Él aprieta el volante hasta blanquearse los nudillos. Siente en la palma derecha una quemadura sorda donde el plástico texturizado empieza a desgastarle la piel. Sabe que los atracadores cuentan precisamente con ese vacío temporal. Saben que en este eje, en esta provincia ya saturada de ataques, el tiempo de reacción es su mejor aliado. El detalle que duele lo siente en el brazo izquierdo. A fuerza de maniobras bruscas, un tendón tira, un dolor agudo sube hasta el hombro. Cada intento de embestir el coche enemigo le arranca una mueca muda, invisible en el video pero muy real. Piensa vagamente en desabrocharse el cinturón para estar más libre de moverse, pero la formación le grita que permanezca sujeto. Su colega, por su parte, intenta cargar su arma, los dedos resbaladizos, el cargador que se atasca, el metal que se niega por un instante a encajar. En ese momento de pánico compacto, la gran estrategia nacional contra los Cash in Transit Hastes se reduce al chasquido de un cargador mal encajado. El tiempo se dilata. A su alrededor, conductores civiles frenan, se desvían, algunos graban, otros se hunden sobre su volante. La autopista, descrita en los informes como un eje mayor entre Johannesburgo y Emalaleñi, se convierte en un corredor estrecho donde cada vehículo se vuelve un posible obstáculo, o un escudo. Armand debe elegir, quedarse en el centro, intentar huir, o utilizar a pesar suyo esos coches como barrera entre él y los fusiles de asalto. Elige mantenerse agresivo, ir al contacto, transformar la camioneta en ariete. Cada impacto sacude su caja torácica, su oído derecho zumba, su mano derecha resbala un instante sobre el volante empapado de sudor. A estas alturas, lo único que le impide quebrarse por completo no es ni la promesa de un refuerzo, ni la perspectiva de una investigación. Es la costumbre, inculcada por la empresa que lo emplea, repetida en las sesiones informativas. No detenerse, no ceder la trayectoria, conservar el control del vehículo de transporte de fondos. Todo lo demás, la pesira, las leyes, los discursos sobre la seguridad privada, está ausente de la cabina. Queda ese roce insistente entre su palma y el plástico rugoso, ese punto ardiente que le recuerda que si suelta, aunque sea un segundo, el muro no será administrativo o político. Será la chapa de la camioneta abierta por explosivos, en algún lugar unos cientos de metros más adelante. Los expertos. Los especialistas en seguridad privada coinciden en que la reacción de Armand ilustra casi al pie de la letra los protocolos de supervivencia en caso de ataque a un cash in transit. En el debate, algunos subrayan, sin embargo, que esta focalización en el mantenimiento de la trayectoria oculta una vulnerabilidad, la dependencia total de un solo conductor para todo el tramo crítico. Lo que muchos se niegan a admitir públicamente es el temor de que un video tan viral revele demasiado claramente hasta qué punto, pese a los blindajes y las estadísticas, todo descansa en la resistencia nerviosa de un hombre solo en una cabina que se agrieta. La conclusión queda en suspenso. Resolución. Tras el final brusco del video, cuando Armand abre la portezuela con su fusil de asalto en la mano, la historia mediática empieza de verdad. Los primeros cables hablan de un ataque espectacular cerca de Boksburg, de explosivos utilizados para abrir al menos una camioneta blindada, de varios vehículos de los atracadores encontrados calcinados no lejos de la N12. Los comunicados del SAPS confirman el uso de armas pesadas, de explosivos, de un grupo organizado. Circulan fotos que muestran carcasas calcinadas, casquillos esparcidos por la calzada, agujeros negros en el asfalto donde la deflagración mordió la autopista. En este relato, Armand se convierte rápidamente en algo más que un simple conductor. Los medios lo apodan el héroe del cash in transit. Se recuerda su formación de ex policía, se disecciona y celebra su pericia al volante. Su empresa publica un comunicado saludando su sangre fría, evocando un apoyo psicológico, hablando de recompensas. El video, compartido en Facebook, Twitter, YouTube, alcanza cientos de miles, luego millones de visualizaciones, retomado por cadenas internacionales. En los programas de televisión se repite en bucle el momento en que intenta embestir el coche de los asaltantes.
luego aquel en que coge su fusil. Entre bastidores, sin embargo, la investigación se topa con la misma materia espesa que todas las demás. Los Hawks recuperan muestras de explosivos, identifican armas probables, cruzan los vehículos calcinados con denuncias de robo. Se detiene a sospechosos en casos conexos, a veces presentados como vinculados a cash-in transit heists alrededor de Johannesburgo. Algunos comparecerán ante juzgados de la región, otros quedarán como siluetas anónimas en comunicados lacónicos. Para Boksburg, algunas pistas se precisan, pero no todo se publicará, no todo será juzgado a la luz de las cámaras. Para Armand, la fisura se encuentra en otro lugar. Durante días, quizás semanas, vuelve a ver las imágenes que Internet le devuelve. Le muestran su propio miedo a cámara lenta, enmarcado por titulares que hablan de valentía. En sus entrevistas, explica sus gestos. Mantener la trayectoria, intentar embestir, salir armado una vez inmovilizado el furgón. Le felicitan por su disciplina, por su fidelidad a los protocolos, por su capacidad para mantenerse tranquilo. Lo que él creía cierto hasta entonces era que su oficio se inscribía en una arquitectura sólida. Empresas poderosas, regulador nacional, ministro de policía prometiendo estrechar el cerco, operaciones especiales dirigidas a las bandas que atacan furgones. Imaginaba un sistema robusto, imperfecto pero estructurado, en el que su papel no era más que un eslabón entre otros. El video le muestra otra cosa. En el momento exacto en que todo bascula, ese sistema no existe en su cabina. No hay helicóptero sobre él, ni unidad de intervención de apoyo, ni barrera móvil cerrando la N12. Está en él, un compañero paralizado, una radio que chisporrotea, un dolor que le sube por el brazo y un volante que no puede soltar. A medida que el ataque de Boksburg se exhibe como caso ejemplar, como prueba de la combatividad de los guardias, la ilusión se derrumba. Se utiliza su video en formaciones, se muestra cómo reaccionar, cómo aguantar, cómo maniobrar. Se habla menos de lo que falta, del retraso de los refuerzos, de los servicios de inteligencia que no identificaron lo bastante pronto al grupo, de las redes criminales que siguen golpeando en otros lugares de Gauteng, a pesar de las operaciones llamadas golpes de puño. Las estadísticas de los años siguientes muestran subidas, luego bajadas, luego oleadas sucesivas de ataques. Boksburg se convierte en un ejemplo entre otros, una referencia citada en informes, a veces archivada entre los atracos a furgones más espectaculares firmados. Lo que descubre Armand, con el paso de los meses, es que su historia no ha cerrado la brecha, la ha iluminado. El reconocimiento, los titulares de los periódicos, las menciones de héroe no llenan el vacío que sintió entre la primera ráfaga y la primera sirena a lo lejos. Ese vacío no se mide en visualizaciones ni en compartidos. Se mide en segundos, en metros recorridos en una autopista, en quemaduras en la palma y en calambres en un antebrazo. Así que, cuando vuelve a pasar por un eje similar, por otro tramo donde circulan furgones de transporte de fondos, una pregunta da vueltas, tenaz, en su cabeza. El próximo video viral mostrará de nuevo a un conductor que aguanta, o por fin a un sistema que llega a tiempo. Imagen final. Al borde de la N12, el asfalto es liso, uniforme, sin rastro visible de explosión. Pasa un furgón blindado, motor sordo, pintura reciente, cristales tintados, sin un impacto. En el asiento del pasajero, una diminuta cámara parpadea en silencio, testigo ausente. En una zanja un poco más allá, un trozo de chapa retorcida se oxida lentamente, olvidado. A lo lejos, un camión cisterna apenas frena, luego recupera su velocidad de crucero.